Hola, buenos días. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor inmenso del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo en este momento. Hoy no vamos a repasar un texto más. Vamos a entrar en lo profundo del alma, porque una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra muy diferente es obedecerla de verdad. Muchos cristianos conocen las Escrituras. Las han leído, estudiado, predicado, enseñado, reflexionado. Sin embargo, sus vidas no reflejan lo que profesan. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque no basta con conocer la palabra de Dios. Dios no bendice al que sabe mucho, sino al que vive lo que sabe. Como dijo Charles Spurgeon, un gramo de obediencia vale más que una tonelada de teología. Obedecer la palabra de Dios no es automático, es el resultado de un proceso espiritual que comienza no en la mente, sino en el corazón. Y para ilustrarlo, quiero que veamos primero una escena sencilla pero poderosa. Un joven cristiano se acercó a un hombre sabio y le dijo: leo la Biblia, la estudio, incluso la predico, pero no veo el fruto. ¿Qué me falta?, exclamó. El anciano los llevó al campo, a un terreno seco y lleno de piedras, y le preguntó: ¿sembrarías buena semilla aquí? El joven respondió: no, por supuesto que no. Y el anciano le dijo: ¿por qué no? El joven respondió: porque está dura, llena de espinos, la semilla no crecería. Entonces comprendo esto. La palabra es una semilla, pero si el corazón no está limpio, jamás dará fruto. La palabra de Dios es semilla viva, pero si el alma está endurecida por el pecado, por la rutina, por la indiferencia, no habrá obediencia verdadera. Dios quiere llevarnos más allá del conocimiento. Él busca la obediencia nacida del quebranto, el deseo sincero y la transformación diaria. Por eso hoy veremos 5 principios expositivos que nos van a enseñar cómo preparar el alma para obedecer la palabra de Dios. Veamos el primer principio: desechar. En 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 1 nos dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Pedro escribe esta carta a creyentes que han nacido de nuevo. Sin embargo, a ellos mismos les dice desechad, que significa literalmente quitarse como una prenda sucia. Se trata de una acción radical y urgente, despojarse de todo lo que contamina la vida interior. No basta con conformar algunos hábitos, hay que arrancar de raíz todo lo que estorba el crecimiento espiritual. Pedro menciona 5 actitudes que presentan los residuos del viejo hombre, es decir, el carácter no regenerado. Estas deben ser eliminados por completos si queremos obedecer a Dios de verdad. Nos dice: desechad malicia. Esto incluye toda clase de mal interior, intenciones impuras, deseos ocultos de dañar, o juicio constante hacia otros. Es una raíz de amargura y resentimiento. También nos dice: desechad el engaño. Se refiere a la falsedad, al fingimiento, a la manipulación emocional o espiritual. Es actuar con doblez. Incluso puede esconderse detrás de una sonrisa o de un discurso piadoso. También dice: desechad la hipocresía. Implica presentar una vida de fe que en realidad no se vive. Es llevar una máscara de piedad mientras se guarda el pecado en secreto. Es vivir de apariencias. También dice: desechad envidia. La envidia no solo es desear lo que el otro tiene, sino entristecerse cuando el otro prospera. La envidia destruye la unidad en el cuerpo de Cristo y apaga el gozo del Espíritu. Por último, detracciones. Las detracciones es hablar a espaldas, murmurar, criticar con intención de destruir o desacreditar. Puede parecer una opinión sincera, pero en realidad contamina el ambiente
espiritual. Estas actitudes endurecen el corazón y lo vuelven insensibles a la palabra. Mientras estos pecados sigan presentes, será imposible que la verdad de Dios eche raíces profundas. Como bien lo expresó Juan Calvino, nadie puede avanzar en el camino de santidad si primero no arranca de su alma las malezas del carácter caído. Dios no planta su palabra sobre la contaminación moral. Él exige limpieza interior. Obedecer comienza con confesar, renunciar y arrancar todo lo que ofende a Dios. La santidad no es negociable y la obediencia no florece en tierra sucia. Por eso, el primer principio para obedecer la palabra de Dios es este: antes de sembrar hay que limpiar, antes de obedecer hay que desechar. El segundo principio, el principio de escuchar. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el diseño de Dios, la fe no surge del vacío ni del esfuerzo humano. Surge del encuentro con su voz. Y ese encuentro ocurre cuando escuchamos. No simplemente cuando oímos con oídos físicos, sino cuando abrimos el corazón con la atención reverente. La diferencia entre oír y escuchar es sutil, pero decisiva. Oír es captar un sonido. Escuchar es prestar atención con el alma. Es una disposición interior, es inclinarse, es recibir, es responder. Por eso, la verdadera obediencia no comienza con hacer, sino con saber escuchar. Antes de actuar, el corazón debe rendirse. Jesús lo repetía constantemente. Y él decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Era un llamado que iba más allá del sentido auditivo. No todos los que oyen realmente escuchan. Muchos estuvieron físicamente cerca de Jesús, pero espiritualmente sordos. Su corazón estaba endurecido, su mente cerrada y su voluntad rebelde. Hoy sucede lo mismo. Muchos escuchan sermones cada semana, toman notas con disciplina, graban prédicas, incluso enseñan a otros. Pero no se rinden a lo que Dios dice. La palabra entra por los oídos, pero no penetra en el corazón. Se queda en la superficie sin transformación. Como dijo Dietrich, el primer acto de la obediencia no es hacer, es oír con humildad. Esta es la esencia del principio de escuchar. El alma que escucha con reverencia no selecciona pasajes según su comodidad, no ignora lo incómodo, no negocia con la verdad, escucha todo y se rinde a todo. Escuchar bien es un acto espiritual profundo. Es callar a otras voces para que solo una gobierne, la voz de Dios. Es apagar el ruido del mundo, los razonamientos humanos, las emociones confundidas y poner el alma en silencio delante del Señor. El que escucha con esta disposición experimenta lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. El problema de muchos no es que no hayan escuchado la verdad, sino que nunca le permitieron autoridad. Filtraron lo que les convenía y desecharon lo que los confrontaba. Pero el verdadero discípulo no elige qué obedecer, rinde todo. El que escucha con humildad obedece con determinación. El tercer principio, recibir la palabra con mansedumbre. En Santiago capítulo 1, versículo 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago no solo exhorta a oír la palabra de Dios, sino a recibirla de una manera muy específica, con mansedumbre. Este principio es fundamental para todo creyente que anhela una transformación real. No basta con exponerse a la palabra. Se necesita una actitud de corazón que permita que esa palabra eche raíces y produzca fruto. La palabra griega para mansedumbre aquí es prautes, que denota una humildad dócil, una disposición enseñable.
una entrega sin resistencia. No es debilidad, sino fuerza bajo control. Es el alma que se arrodilla ante la autoridad de Dios y no lucha contra ella. Es la actitud del discípulo verdadero que no impone condiciones, sino que se deja moldear. Santiago dice que esta palabra está implantada, es decir, ha sido sembrada por Dios mismo en el corazón. Pero por más poderosa que sea la semilla, si el terreno está endurecido por el orgullo, la autosuficiencia o la rebeldía, no puede dar fruto. Por eso, antes de recibir, Santiago pide que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. No se puede recibir los santos con manos sucias. No se puede abrazar la verdad mientras se acaricia el pecado. Matthew Henry lo dijo así: Dios planta su verdad en corazones blandos, no en piedras orgullosas. Y eso nos confronta, porque muchos quieren una palabra que los edifique, pero no que los confronte, que los consuele, pero no que las corrija. Pero el que recibe con mansedumbre no pone condiciones. Deja que la palabra de Dios lo sacuda, lo exponga, lo quebrante, si eso es lo que el Señor quiere. Recibir con mansedumbre significa que cuando la palabra toca áreas incómodas de nuestra vida, nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras intenciones ocultas, no respondemos con excusas, justificando o haciendo evasión. Nos rendimos, nos dejamos corregir, permitimos que esa palabra nos duela, si es necesario para ser sanados por ella. La mansedumbre no selecciona lo que le agrada, acepta toda la palabra, promesas y advertencias, consuelos y mandamientos. Es el corazón que dice como el salmista: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y guíame en el camino eterno. Por supuesto que Santiago no exagera al decir que esta palabra puede salvar vuestras almas. No se refiere solamente a una conversión inicial, sino a todo el proceso continuo de salvación, de transformación, de santificación que ocurre en el alma que se abre sin resistencia a la verdad divina. Es la palabra la que nos limpia, nos renueva, nos dirige, nos santifica, pero solo si la recibimos con mansedumbre. Por eso, el gran enemigo de este principio es el orgullo espiritual. Aquel que cree que ya sabe, que ya entiende, que ya domina la doctrina, cierra las puertas al trato de Dios. El orgulloso puede oír muchos sermones y nunca cambiar, pero el manso con una sola palabra se quebranta y se reforma. Permítame preguntarle, apreciado hermano, ¿y usted con qué actitud está recibiendo la palabra de Dios? ¿Vienes con hambre y humildad o con filtros, reservas y defensas o justificación? Dios no bendice al que sabe más, sino al que se rinde más. Recibir con mansedumbre es decirle al Señor: habla, que tu siervo oye, y obedece. Es abrir el corazón sin condiciones y dejar que la verdad eche raíces profundas, aunque duela, porque al final esa verdad es la que salva, libera y transforma. Veamos el cuarto principio: anhelar. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Después de exhortar a desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, el apóstol Pedro introduce un principio vital: desead. Y la palabra que Pedro utiliza no es un simple gusto o preferencia. Es un deseo ardiente, profundo, intenso. Es el clamor urgente de una alma que reconoce su necesidad. Pedro compara con el hambre de un recién nacido, un llanto incontenible, que solo se calma con la leche que le da vida. Este es el corazón del principio de anhelar, tener un hambre genuino por la palabra de Dios. No se trata solo de leerla, memorizarla o escucharla con un deber religioso. Se trata de desearla como alimento espiritual indispensable. Así como el cuerpo físico no puede sobrevivir sin comida, el alma tampoco puede vivir sin la palabra.
Hoy vivimos en una generación saturada de información, entretenida por 1000 distracciones, pero espiritualmente destruida. Hay Biblias en todos los formatos, digitales, en audio, ilustradas, de estudio, pero lo que falta no es escaso, sino hambre. Es triste, pero real. Mientras se predica la palabra de Dios, algunos duermen. Están distraídos en otras cosas. Otros revisan el celular. Algunos simplemente están presentes con el cuerpo, pero ausentes con el alma. La reverencia ha sido sustituida por la rutina. La expectación por lo eterno ha sido reemplazada por la indiferencia. John Piper dijo con claridad: donde no hay hambre por la palabra, es porque el alma está llena de otras cosas. ¿Y cuánta razón tiene? Permítame preguntarle, ¿qué llena hoy tu alma? ¿Las redes sociales? ¿Noticias? ¿Series? ¿Filosofías humanas? ¿Distracciones? El alma se llena, pero no se nutre. Se entretiene, pero no crece. Dios no fuerza su palabra sobre nadie. Él la ofrece como un manantial, pero solo los sedientos se acercarán a beber. Solo los que reconocen su necesidad la buscan con urgencia. Martyn Jones escribió lo siguiente: la falta de deseo por la palabra es una señal clara de enfermedad espiritual. Y esto debe confrontarnos profundamente, porque si no hay deseo, no habrá crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay estancamiento, retroceso y muerte espiritual. Te pregunto, ¿tienes hambre por lo eterno? ¿Lees la Escritura con una expectativa como quien necesita vida o como quien cumple una rutina para calmar su conciencia? La obediencia real no nace del deber, sino del deleite. El que anhela la palabra la recibe con gozo. El que ama la verdad se goza en obediencia, incluso cuando duele, porque sabe que esa palabra es vida, es luz, es guía y es medicina para su alma. El crecimiento espiritual comienza aquí, con hambre. Si queremos ver una iglesia fuerte, firme, madura, debemos volver al principio de anhelar. No hay otra vía, no hay atajos. Donde hay hambre, hay transformación. Y ahora te pregunto directamente a tu corazón, ¿estás hambriento? Ora como David en el Salmo 119, versículo 131. Abre mi boca y suspire, porque desea tus mandamientos. Y si hoy descubres que tu corazón está frío, pide al Señor que reavive tu deseo, porque el crecimiento no depende solo de conocer la palabra, sino de anhelarla, como un niño recién nacido anhela la leche que le da vida. El quinto principio, el principio de aplicar y ser perfeccionado. En Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí llegamos al clímax. La obediencia no termina en saber, sino en hacer. Muchos oyen, pocos obedecen. Y como dice Santiago, el que oye y no lo hace se engaña a sí mismo. Martyn Jones dijo: la palabra no fue dada para informarnos, sino para transformarnos. Obedecer es aplicar, es vivir lo que sabe, es negarse a uno mismo, tomar la cruz y caminar tras Jesús en cada área de la vida. Y en ese caminar diario es lo que perfecciona al creyente, no en perfección sin fallas, sino en madurez completa, como dice Pablo, preparado para toda buena obra. Querido hermano, hermana, detente y mira dentro de ti. No mires a las personas o a tu alrededor, no mires a tu hermano en la fe, a tu pastor o cualquier miembro de tu congregación. Mírate a ti mismo y te pregunto, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios o solo has aprendido más? ¿Desechas lo que te estorba o convives con lo que Dios aborrece? ¿Tienes hambre por lo eterno o te has dormido en medio del banquete? ¿Escuchas a Dios con reverencia o solo con rutina? ¿Recibes lo que te conviene o todo lo que el Señor te dice?
¿Estás aplicando, caminando, creciendo o solo acumulando sin fruto? A. W. Tozer dijo: lo que se hace con la Biblia demuestra lo que realmente crees en Dios. Es un tiempo de meditación y poder reflexionar. La indiferencia a la palabra de Dios no está por la gente de afuera. Está en las mismas congregaciones. Los que deberían ser celosos y hambrientos por la palabra de Dios muestran una apatía y una indiferencia. Hoy se prefiere escuchar más sermones complacientes, motivacionales, revelaciones, sueños, que la verdad de Dios. Cuando se trata de la palabra de Dios, muchas veces se ignora. Que esto no sea su situación suya, y si usted lo ha estado haciendo, reflexione, vuelva hacia Dios, pídale perdón, pídale misericordia, y cambiemos esa actitud de indiferencia por pasión por la palabra de Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración final para que el Señor nos ayude y despierte el corazón seco por un corazón apasionado, sediento y hambriento de la palabra de Dios? Señor mío y Dios mío, hoy vengo a ti no como quien busca información, sino como tierra seca que clama por lluvia. He oído mucho, pero he obedecido poco. He aprendido, pero no siempre he aplicado. Limpia mi alma de toda malicia, engaño, orgullo, hipocresía, detracciones. Dame un corazón que anhele más el pan espiritual. Hazme oír con temor reverente, hasta que cada palabra tuya quebrante si es necesario, para formarme según tu voluntad. Hazme un hacedor, un discípulo, un siervo obediente y un reflejo tuyo. Despierta en nuestros corazones, Señor, para que seamos, Señor, tus instrumentos y podamos darte la gloria y la honra en medio de este mundo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto de poder haberte acompañado en este tiempo de reflexiones para nuestra vida espiritual. Soy el pastor David Paz. Que tengas un día muy bendecido. No te olvides de darle me gusta a esta reflexión y comparte con todos tus hermanos en la fe. Nos vemos en la próxima reflexión. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.